Y quisiera partir con una pregunta bien corriente. La tradición dice que con Pedro de Valdivia venía lo peor de la sociedad española, delincuentes, presos liberados, y que en realidad todos los que acompañaban a Pedro de Valdivia eran unos cualquiera, digamos. ¿Ya? ¿Cómo ves eso? Sí, bueno, tajantemente esa afirmación hay que desmentirla. No corresponde a la verdad histórica. Hay que pensar que del contingente, eh, la cifra histórica es de 150. Algunos han llegado a 154 soldados, una sola mujer, Inés Suárez, después conocida como Inés de Suárez. Y del contingente de 150 hay estudios ya bastante certeros en cuanto a que eh, de ellos al menos 25 eran lo que se llamaba en la época hijodalgos, ¿no? Hidalgos, hijos de alguien. Vale decir, pertenecían a la baja nobleza española, eh, pero en ningún caso correspondían a este falso estereotipo eh, de personas, ¿no es cierto?, perseguidas por la justicia o incultas, ni mucho menos. Y del resto, en general, eh, por cierto, habían hombres muy modestos, eh, la mayoría de ellos no sabía escribir, pero eso no era un hecho inusual en el mundo del siglo XVI, ciertamente. Habían algunos hidalgos que tampoco sabían escribir, pero, pero ciertamente que no corresponde a la verdad este mito de este origen tan espurio de los conquistadores. ¿Y hay suficiente documentación para estudiar esto? Estamos hablando de 1500 Bueno, y estamos algo. hablando, claro, estamos hablando de un grupo que llega al Valle del Mapocho en diciembre de 1540. Se estima entre el 13 y el 14 de diciembre. Um, y la gran mayoría de ellos está muy estudiado. Su actividad previa, eh, prácticamente todos ellos tuvieron destacada participación en la conquista en el Perú, eh, y de muchos también hay registro de sus familias en la península, ¿no? De manera que hay bastante ya conocimiento histórico de la gran mayoría de este contingente que desmiente esta afirmación. Y si bien eran hidalgos o hijos de hidalgos, socialmente eran promedio, llamémosle. ¿En qué se diferenciaban en cuanto al carácter, al temple? Porque estoy pensando en alguien muy posterior que es Shackleton, ¿ya? Que hizo una expedición por la Antártida con una fortaleza, con un heroísmo y con una fuerza interior que hoy día no tenemos. Y eso fue en 1800 y algo. Sí. ¿Cómo era el hombre en 1540? Porque cruzó todo el desierto, por Bueno, ejemplo. exactamente. Hay que pensar que este es un tipo humano que probablemente no va a volver a repetirse. Y es el fruto de varias generaciones en la península que se fueron formando bajo la impronta de la llamada reconquista. Esto es el progresivo avance de los cristianos españoles desde los sectores del norte y del centro de la península, que van empujando a los árabes o a los descendientes de árabes que, no olvidemos, se habían asentado durante ya 7 siglos en la península. Un apunte a propósito de eso.
por cierto, yo creo que no hay chileno descendiente de españoles, como somos la mayoría, que no tenga en sus venas algo de sangre árabe y también muchos algo de sangre judía. Fueron 7 siglos en los que, desde el 711, en que los árabes cruzan el estrecho, hasta, bueno, su expulsión decretada en 1492 por los reyes católicos. Pero en 7 siglos, evidentemente que se produjo una mezcla racial que fue muy rica por lo demás. Bueno, entonces esta llamada guerra de conquista fue creando un tipo de hombre que no se dio en el resto de Europa. Y ese mismo impulso es el que va a llevar a España, y incluyamos también a Portugal, a una empresa que excedía absolutamente sus recursos humanos, económicos y tecnológicos, como fue la llamada conquista de América. Es una proeza logística y humana que es difícil de aquilatar desde nuestros días, ¿no? Era un tipo humano especial. Por supuesto, no hay que ser ingenuo. Ellos venían a labrar un destino económico y social que en la península no tenían, pero por otro lado tenían un empuje anímico que los hizo afrontar desafíos extremos que la verdad hoy día, creo yo, no seríamos capaces de superar como lo hicieron ellos. Pensemos que la hueste de Valdivia, desde su salida del Cusco hasta la llegada a Santiago, avanzaron durante un año, ¿no? Un año. Y eso que ya traían el conocimiento de la amarga experiencia de don Diego Almagro, ¿no es cierto?, en algunos años previos, de manera que de alguna manera tenían ya un mayor conocimiento acerca de la ruta que convenía más, ¿no? Pero, como digo, en condiciones extraordinariamente difíciles. Pero además yo destacaría que este tipo humano, personificándolo en Valdivia, pero a modo ejemplar, además tiene un rasgo psicológico que es muy interesante, porque Valdivia, cuando decide la conquista de Chile, era un hombre rico. A raíz de su participación en la guerra civil en el Perú entre los partidarios de Pizarro y Almagro, él adhiere al llegar al Perú al bando de Francisco Pizarro y sus hermanos, y tuvo una decisiva participación en la batalla de Las Salinas, donde el bando de Pizarro derrota al de Almagro. Y a raíz de ello, Pizarro lo recompensa con una rica mina de plata en lo que hoy día es el territorio boliviano. Era un hombre que ya tenía resuelto su problema económico, y sin embargo renuncia a todo ello para venir a la conquista de Chile, no porque, yo creo, no porque quisiera tener más bienes, porque con lo que tenía habría podido tranquilamente vivir el resto de sus días, sino que lo que lo mueve es otra cosa, es este anhelo, este afán de dejar una huella en la historia, de ser conocido además por las proezas que implicaba, ¿no es cierto?, la conquista. Entonces ese es un elemento que también hay que conjugar. Obviamente buscaban un bienestar económico, por supuesto, pero al mismo tiempo tenían este componente de obtener un lugar en la historia finalmente, ¿no? En esa época España tenía una posición mundial sumamente dominante, ¿ya? Hasta aproximadamente 1805 España tuvo un lugar sobresaliente dentro de Europa.
¿cuánto sirve esa posesión de poder que tiene España en esta colonización que hicieron? Bueno, pero hay que decir algo, ¿ah? España, claro, logra llevar adelante esta epopeya del descubrimiento y posterior conquista de América, gracias efectivamente a la unificación que se produce con Isabel y Fernando. Previo a ello, España, como el resto de la Europa medieval, se encontraba dividida en distintos reinos. Isabel y Fernando logran esta unificación política, claro que cada uno manteniendo su reinado, ¿no? Isabel en Castilla, por supuesto, Fernando en Aragón. Hay un dicho en la época, tanto monta Isabel cuanto monta Fernando, cada uno en su reino. Y claro, y eso va a permitir culminar con la guerra de reconquista, pero no obstante ello, hay que señalar que la empresa de conquista no fue una empresa, comilla, estatal, como lo podríamos entender hoy día. Fue una empresa privada, curiosamente, porque la corona otorgaba su patrocinio, pero sin embargo, fundamentalmente, quien debía financiar todas estas empresas eran los propios conquistadores, con los recursos que iban obviamente logrando a medida que iban adentrándose en el territorio americano. Y luego, claro, España llegará a su, diríamos, punto más alto en el siglo XVI, XVII, cuando comienza a fluir el oro a América. Pero sin embargo, su momento de mayor bonanza no durará tanto. Ya España en el siglo XVII está en crisis económica. Y luego el XVII, el XVIII ya va a ser claramente una línea declinante hasta la decadencia española del siglo XIX, que prácticamente la dejó, diríamos, a la vera de la revolución industrial que emerge en el mundo anglosajón, ¿no es cierto? Entonces, la verdad es que esta bonanza económica duró poco en la península. Podríamos decir de que esta energía española se volcó en América, pero produjo un agotamiento en su fuente, en la península, ¿no? Y al final de cuentas se canalizó en la creación luego de las naciones hispanoamericanas, que es el fruto mayor, por supuesto, de todo este impulso que arrancó en el siglo, fines del XV y durante el XVI, ¿no? ¿Nosotros los chilenos heredamos de alguna manera o algunos rasgos del carácter de estos exploradores? A esta altura, ¿tú crees que podemos notar en la persona corriente, en diferentes ámbitos, la influencia del espíritu de estos conquistadores? Yo creo que es indudable que está en nuestro ADN, ¿eh? Los chilenos al final somos esencialmente el producto, por supuesto, de un mestizaje, ¿no? Ahora también es un dato interesante, ¿eh? La verdad es que el mestizaje primigenio, originario, fue entre españoles e indias peruanas. Hay ciertos datos, por ejemplo, que ya lo es muy destacado en esta magnífica obra de las familias fundadoras de Chile, ¿no? De Julio Retamal Faveró y otros genealogistas, por ejemplo, ¿no? En cuanto a que nada menos que 16 gobernantes de Chile, incluyendo entre ellos a don Mateo Toro y Zambrano, a José Miguel Carrera y luego a varios presidentes de la República, descienden de la unión
de uno de los compañeros de Valdivia con una india peruana de la familia real incásica. 16 gobernantes de Chile y varios otros del contingente de Valdivia llegan al Valle del Mapocho con sus mujeres peruanas y con sus hijos. Luego prosigue el mestizaje, por cierto, con las indias de Chile. Yo creo que de esta unión se configura también un tipo humano bien particular, considerando además que Chile fue prácticamente hasta el siglo mediados del XIX una tierra de guerra, ¿no? Una zona de guerra. Por cierto, hasta eso es muy claro durante todo el periodo posterior a la conquista, ¿no? Bien sabemos de que después del desastre de Curalaba de 1598, los españoles tuvieron que abandonar las llamadas 7 ciudades del sur del río Biobío. Y lo único que logran conservar es el pueblo de Castro en Chiloé, donde los indios eran más pacíficos, pero perdieron todas las demás ciudades. Un dato también interesante, el mismo gobernador García Óñez de Loyola, muerto en la batalla de Curalaba, en 1598, ahí a orillas del río Lumaco, estaba casado con una ñusta o princesa inca también. Otro dato para confirmar lo que comentaba hace un rato. Después lograrán refundar Valdivia, pero bien sabemos de que la frontera del Biobío quedó estable prácticamente hasta algunas décadas después de nuestra independencia, ¿no? Entonces esta era una tierra, era un reino, una capitanía de guerra, y evidentemente que eso fue configurando el carácter de nuestros antepasados. La última gran rebelión mapuche fue la de 1655, que encabeza Lautaro, ¿no?, en su denominación que le daban los españoles, y que nada menos que va a llegar hasta el Maule, ¿no? Lautaro avanza hasta el Mataquito, lo que puso en jaque prácticamente la supervivencia de la Capitanía General. Entonces, en la mentalidad de los chilenos de la época, sí, ya estamos mediados del siglo XVII, ellos seguían naturalmente entendiendo que junto con los utensilios de labranza tenían que tener las armas a la mano, ¿no? Y eso evidentemente que fue configurando un tipo humano especial, que de alguna manera, creo yo, va a explicar las posteriores hazañas del siglo XIX del ejército chileno, ¿no? Eso quiere decir que una de las características del pueblo chileno sería un carácter guerrero, por ejemplo. Sin duda que se fue configurando ese carácter. No perdamos de vista que mientras fueron 270 años en los que formamos parte de la corona española. Y como comentaba, de esos 270 años, prácticamente solo en las últimas décadas diríamos que se pacificó la zona central del país, ¿no? Pero no así al sur del Biobío. Entonces, claramente, yo creo que eso fue configurando una idiosincrasia, porque teníamos dos vectores, como eran el vector de los españoles y de los chilenos, ¿no es cierto?, fruto de este mestizaje, más el vector mapuche, un pueblo extraordinariamente guerrero y, por cierto, que admirado por los mismos españoles. La araucana es un canto épico, pero un canto épico donde lo que hizo Ercilla esencialmente fue destacar el
el heroísmo del pueblo mapuche, que no se dio en ningún otro lugar de América, ¿no? Porque si uno analiza lo que fue la conquista del Perú, la misma conquista de México, por cierto que no se dio una epopeya semejante a la que ocurrió en Chile. Entonces, ahí hay también un reconocimiento que hace el español a un guerrero que lo considera su igual, ¿no? Porque finalmente eso es, el español claramente no consideró su igual a los indios mexicanos, ni tampoco a los peruanos, pero sin embargo a los mapuches sí los consideró su igual, al punto que finalmente fueron derrotados, hay que decirlo, ¿no? Y tuvieron que replegarse hasta la línea del Biobío. Y cuando Chile, cuando el pueblo chileno se desliga de España, y quiero citar dos ejemplos para darle un contexto. Un narrador aficionado de la zona de Codego, en la sexta región, comenta que alrededor de 1920 llegó un comunicado del gobierno central obligando a que para el 18 de septiembre se bailara cueca chilena, se izara la bandera chilena, porque en esa zona hasta esa fecha, 1920 aproximadamente, se seguía practicando las danzas españolas y se seguía celebrando una cierta presencia del rey. Eso por una parte. Otro ejemplo, el Teatro Nacional Chileno se desarrolla a partir de 1940, pero hasta 1950 y 1960 los actores siguen dando sus parlamentos en el teatro con acento español, y un ejemplo de eso es Ana González, conocida como la Desideria, que siempre mantuvo un sonsonete español. ¿Cuándo se desliga, crees tú? ¿Cuándo se independiza culturalmente Chile de España? Bueno, mira, digamos algo que también no se debe soslayar. Quienes llevaron adelante el proceso de emancipación no fueron los descendientes de los conquistadores españoles, sino que fue la llamada aristocracia castellano-vasca o castellano-vasca-navarra, que comienza a llegar a Chile ya en el siglo, fines del 17, comienzos del 18, que era otro tipo de español ya, distinto al que 2 siglos antes había llegado a Chile. Este es un español que tiene su energía concentrada en la actividad mercantil, en el comercio. No así en la actividad guerrera, ya no es ese tipo romántico de 2 siglos atrás. ¿Qué ocurrió con los descendientes de los conquistadores? Comenzaron desde el punto de vista social, político, a decaer. Y quedaron más bien en la provincia, porque seguían detentando la tierra, pero fueron desplazados por este nuevo grupo. Y este será el grupo social que va a llevar adelante fundamentalmente la emancipación, porque ya consideraron, como el resto de América, ¿no?, que estaban en condiciones de, frente a la catástrofe peninsular, ¿no?, a la decadencia personalizada en figuras tan lamentables como Carlos IV y su hijo Fernando VII, ya ellos se sentían con la capacidad de progresivamente desprenderse de la madre patria. Ahora, no obstante lo cual, nuestra guerra de independencia fue una guerra civil. Es cierto que hubo soldados españoles que fueron enviados para intentar, ¿no es cierto?, sofocar la emancipación, pero esencialmente los ejércitos
comillas españoles, estaban formados por soldados chilenos. Por eso que es efectivo que fue virtualmente una guerra civil. Y eso explica además, esto que comentabas tú, de que las mentalidades siguieron siendo mentalidades propias de un país monárquico. De hecho, yo pienso, ¿no?, que la misma figura del presidente de la República pelucona, autoritaria, ese presidente tan fuerte, era virtualmente un monarca, y los chilenos no tuvimos mayor problema en aceptarlo porque seguíamos con esa mentalidad. Hay un decreto de O'Higgins en que ordena, establece que cuando se identifiquen, las personas ya no se sigan identificando como españolas, sino que como chilenos. Curiosamente, la denominación de chileno fue impuesta por un decreto, porque en los distintas escrituras, actos, matrimonios, etc., se seguían identificando como españoles, ¿no? Y por eso que no me extraña lo que tú me dices. Claro, esto persistió por mucho tiempo. Y como digo, no podía ser nada extraño si consideramos que fueron casi 3 siglos, ¿no?, en los que formamos parte de un reino, ¿no? Pero sobre todo, como digo, en la provincia estaba muy, muy enraizado este sentimiento, ¿no? En cambio, claro, en las élites de Santiago y en parte en Concepción, este nuevo grupo dominante que se hizo fuerte ya durante el siglo XVIII logró conducir, ¿no es cierto?, el proceso de la emancipación, pero fue un proceso sin duda conducido por la élite de la época, ¿no? No fue ciertamente un movimiento popular. Y aún más, fíjate que se da la paradoja de que tras la derrota española en Maipú, los años siguientes de la llamada, ¿no es cierto?, guerra a muerte en la zona de Concepción, ¿no es cierto?, y del Biobío, en ella los últimos grupos favorables a España van a tener un aliado insospechado, que fueron los mapuches. Es una paradoja, pero uno podría haber creído que los mapuches con la independencia se iban a plegar rápidamente a los sectores que la encabezaron, y se produjo el efecto contrario, ¿no?, que es un tema que no deja de ser una paradoja histórica, ¿no? ¿Cómo se llega a estudiar historia? Tú me dirás que eres abogado, que te interesan las humanidades, pero ¿qué es lo que trae de la historia? ¿Cómo se llega a interesarse no solo en un libro de formación general de historia, sino que entrar en detalles? Yo pienso, oye, que los seres humanos somos el producto de cada uno de nosotros somos el producto de una, obviamente, cadena familiar de siglos, y yo personalmente pienso que resulta apasionante indagar qué fue lo que hicieron, qué hechos llevaron a cabo nuestros ancestros. Hay que pensar de que la existencia de cada uno de nosotros casi es un milagro genético por la serie de circunstancias que permitieron que estemos vivos. Me refiero, pensemos que hasta hace muy pocas décadas no habían antibióticos, las epidemias generaban una mortandad a todo nivel, las dificultades, los rigores de todo tipo. Entonces,
cuando uno dice, bueno, cada uno de nosotros es una especie de milagro, y por eso es que resulta, creo yo, apasionante indagar qué fue lo que hicieron aquellos que nos precedieron en nuestras respectivas familias. Yo creo que la historia es insoslayable en ese sentido, ¿no? Tanto en un plano individual como el que estoy planteando, como por supuesto en un plano colectivo. Los países, por supuesto que tenemos cada uno una identidad, en algunos más manifiesta, más sólida, en otros quizá menos, pero de cualquier manera, sin el conocimiento de esa identidad, es imposible que podamos proyectarnos como un proyecto colectivo, ¿no? Cada país tiene que aspirar a eso, a transformarse en un proyecto colectivo, esta comunidad de destino en lo universal, como decía José Antonio Primo de Rivera, una aspiración de que más allá de nuestros intereses personales, individuales, que son muy legítimos o familiares, formamos parte de una colectividad, lo queramos o no, y tenemos el deber de proyectarla hacia el futuro, ¿no? Pero eso solo se puede hacer conociendo bien cuál fue nuestro pasado, ¿no? El ser humano no surge ninguno de nosotros como un individuo ajeno a todo lo que lo precedió, ¿no? La tradición, ¿no es cierto?, que nos antecede, por lo tanto es una cuestión fundamental, creo yo, como un factor personal y también, por supuesto, como un factor colectivo, ¿no? Eso hace pensar que es la natural curiosidad la que conduce a estudiar historia. Pero ¿por qué pasa que en las escuelas cuesta tanto que los jóvenes se entusiasmen? No estoy diciendo que estudien, sino que se entusiasmen y comúnmente se habla que reciben solamente una sucesión de fechas. ¿Qué es lo que falta para despertar esa curiosidad en los jóvenes? Sí, yo creo que en esto el profesor es fundamental, ¿eh? Probablemente aquellos que hemos sentido este amor por el estudio de la historia, tuvimos en algún momento de nuestras vidas un profesor que nos sirvió de catalizador. Yo en mi caso, sin duda que lo tengo muy claro, fue un profesor de historia que tuve en la enseñanza media. Era un doctor en historia, cosa inusual en aquellos años, se había doctorado en España, y era un hombre que nos enseñaba historia con una sabiduría, pero al mismo tiempo con una pasión notable. De manera que yo creo que me parece ahí está el punto crucial. Y también, pienso yo, el rol que podemos desempeñar en el plano familiar. Porque a fin de cuentas, lo que pudieron hacer, lo que hicieron, lo que fue la vida de nuestros padres, nuestros abuelos, etc., eso, por supuesto que también forma parte de la historia. Todo es historia, decía un historiador argentino fallecido hace poco tiempo, Félix Luna, y lo llevó a fundar una revista que existe hasta el día de hoy en Argentina, se llama Todo es Historia. Todo es historia, una epopeya bélica, como también es historia las actividades artísticas de un pueblo, es historia saber quiénes fueron nuestros dramaturgos más importantes, nuestros músicos, nuestros deportistas, todo es historia. Entonces, yo creo que lo fundamental es
lograr que en los niños, sobre todo los jóvenes, se despierte esa chispa fundamental. Pero es posible. Y como digo, dependerá de buenos profesores, que los hay, a pesar de todas las carencias y dificultades que ellos tienen, pero también en el plano familiar. Hay que hacer un esfuerzo, yo creo, por divulgar ciertas cosas, incluso con a veces temas anecdóticos, pero que son la puerta de entrada ya por un estudio más riguroso, más científico. ¿Y quién se adentra en la historia, quién profundiza en algún tema, se va transformando en un ser diferente al resto de la sociedad, se va apartando, ve la vida de otra manera? ¿Quién se dedica a estudiar, por ejemplo, la historia de Chile en detalle? ¿Mm? Bueno, creo que por supuesto que va evidentemente adquiriendo un bagaje que le permite ver además el presente de otra manera, ¿no? Creo que quien logra tener un dominio razonable de la historia patria y universal también, es un ciudadano que logra desarrollar una conciencia reflexiva, crítica, que le otorga, yo pienso, herramientas muy importantes en su quehacer cotidiano, ¿no? Lo torna un sujeto, además, proclive, pienso yo, a lo que se llama por algunos la amistad política en su acepción más destacada de la expresión, ¿no? Finalmente la sociedad es una construcción permanente, cotidiana, es una convención, es un conjunto de acuerdos sucesivos, concatenados, y para lograrlo creo yo que sin duda, en la medida que quienes interactuamos en distintos planos tengamos esta conciencia más desarrollada, creo que podemos estar en un mejor pie para ir construyendo estos acuerdos, esta amistad cívica, ¿no? Respecto a los criterios para analizar la historia, hemos visto en el último tiempo que han ido cambiando. Hoy día, por ejemplo, se les exige disculpas a los españoles por la forma en que colonizaron México. Se trata de asignarle una culpa a quienes vinieron de España a enriquecerse. ¿Se mira con ojos de la sociedad actual la historia? ¿Cómo debiera enfocarse moralmente, digamos? ¿Cómo debiera juzgarse moralmente los hechos de la historia? Bueno, ese es un error sin duda grave, que tiene motivaciones ideológicas. Por supuesto que los seres humanos tenemos luces y sombras, pero siempre ha sido igual. Ahora, claro, uno aspira a que cada vez las sombras sean menores y las luces mayores. Pero así como uno puede, por supuesto, condenar muchos episodios que llevaron a cabo los españoles, no perdamos de vista de que el habitante americano precolombino también integraba sociedades donde estas luces y estas sombras se daban. Tendríamos que condenar a los mexicas o aztecas por sus ceremonias en las que se sacrificaba. Hay registros que se alude a
episodios en los que fueron sacrificados miles de prisioneros hechos por los aztecas de otros pueblos mesoamericanos. Tendríamos que condenar a figuras como Atahualpa, por ejemplo, que a la llegada de los españoles estaba enzarzado en una guerra civil con Huáscar y el resto de sus hermanos, a los que había aniquilado a casi todos. Evidentemente que no se puede mirar la historia con los ojos del presente y aplicarle un rasero axiológico, porque eso constituye un error, evidentemente, ¿no? Por cierto que en el fondo el ser humano tiene esta pulsión es efectiva, ¿no? Esta pulsión a imponerse sobre otro, que por lo menos viene y esto está más o menos estudiado por los etologistas, por ejemplo, nos viene de millones de años en los que nuestros antepasados para sobrevivir tuvieron que desarrollar esta capacidad, esta pulsión a la agresión. Hay una frase de un intelectual inglés, si mal no recuerdo, que dice que no somos en verdad descendientes de un ángel caído o de un ser creado no por Dios, sino que más bien somos descendientes de un homínido homicida como fue el hombre de Cromañón, que para sobrevivir de su hábitat originario, ¿no es cierto?, aparentemente africano, avanza, cruza lo que hoy día es el continente europeo, en una época en que todavía, ¿no es cierto?, estaba unido el continente, y se enfrenta a otros pueblos, como por ejemplo el hombre neandertal, en lo que se ha calificado como la Primera Guerra Mundial, un verdadero genocidio. Bueno, de ese ser descendemos. Entonces, la pulsión está en todos nosotros, pero claro, precisamente nuestra capacidad de culturizarnos es la que nos permite dominar esa pulsión atávica, ¿no? Sin la cual no habríamos sobrevivido como especie. Pero por eso digo que es absurdo juzgar con criterios valóricos del presente la historia de 4, 5 o 10 o 20 siglos atrás. Por lo demás, más allá de lo que podría horrorizarnos ciertos hechos cometidos por los españoles o por los indios americanos, no perdamos de vista que los hechos sin duda más horrorosos desde un punto de vista estadístico ocurrieron durante el siglo XX, con sus 2 guerras mundiales, ¿no? Donde la capacidad de autodestrucción de la especie humana superó cualquier episodio previo en la historia humana. Sí. Una pregunta por interés personal, que tiene un componente político, así que esto no va a salir, pero yo quiero... tiene que ver con la construcción del imaginario, como le llama alguna gente. Estoy pensando en cómo se construyó la imagen de Violeta Parra, ¿ya? Que nosotros sabemos que fue muy popular en Francia, y en realidad hubo 2 discos que grabó el Partido Comunista, ¿ya? Y no porque fuera Violeta Parra, sino porque era alguien que venía de Latinoamérica y que parecía muy atractivo para ellos. Cierta simulación que hacía Violeta Parra en las entrevistas, en que se plantea como una mujer pobre y humilde, cuando ella en realidad tenía otro carácter, digamos. Sin embargo, todo eso se fue construyendo. Después Inti Illimani y los músicos, por ejemplo, construyeron toda una imagen, y se oculta que el primer álbum con que ellos les fue bien fue copiado de unos músicos uruguayos que habían grabado estas canciones 5 años antes. Pero se va construyendo este imaginario. Y tenemos casos mundiales como por ejemplo
Wagner fue lo que hoy día se podría llamar un pillo en la parte económica, ¿ya? Si bien fue un genio en la parte musical, su vida cotidiana y el manejo del dinero lo llevó a hacer muchas trampas, ¿ya? Muy sancionables, digamos. Se burló de mucha gente. En el caso de Einstein, se menciona que él golpeaba a su mujer, por ejemplo, en algo que hoy día sería pero absolutamente repudiable. Entonces al final la historia, el juicio que emite la historia es como si pusieran una balanza las cosas buenas y las cosas malas y se queda con las que más pesan, que en el caso de Wagner la calidad de su música pesa mucho más, ¿no es cierto? Y dejamos un lado la parte del manejo económico, y en el caso de Einstein dejamos de lado que golpeaba a su mujer. Con Neruda pasa algo similar, ¿no es cierto? Pero cuando la historia no juzga por sí sola, sino que grupos de poder empiezan a intervenir esa imagen, se produce una alteración que no sé hasta qué punto, y hay que ser tu opinión, hasta qué punto es desenmascarable, hasta qué punto conviene en la vida cotidiana poner las cosas como fueron, ¿ya? Porque en el caso de Wagner fue más o menos así como se dice, pero ¿qué habría pasado si un rey o un gobierno lo hubiera mandado a matar? ¿Ya? La historia sería distinta. Entonces ya habría toda una campaña en contra del rey que abusó, ¿no es cierto?, de su poder y mandó a matar a un gran músico. Y vamos construyendo una historia distinta y vamos deformando la historia. No sé si me explico la pregunta. ¿Cómo se actúa frente a esta manipulación de la historia que hacen grupos que no tienen que ver directamente con lo que es la historia? Cuando Claro. se instrumentaliza, por decirlo de una manera. Sí, sí. Bueno, eso es también un rasgo muy, muy propio de los humanos, ¿no? ¿Es reciente o ha sido siempre así? No, yo creo que es un rasgo permanente, ¿eh? La falsificación de la historia, la manipulación está presente desde los inicios, ¿no? Entiendo que hay por ejemplo, episodios en el antiguo imperio egipcio en los que ciertos faraones borraron el registro de algunos de sus antecesores por distintas razones, con el objeto de que su memoria se perdiera, ¿no? O derechamente de efectivamente crear ciertas imágenes históricas que están muy alejadas de lo que ocurrió realmente. Bueno, yo creo que para alguien que se interesa por la historia hay una cuestión esencial. Uno tiene que intentar ser lo más honesto posible en este acercamiento a la historia, ¿no? Luchando contra uno mismo, con los prejuicios que tenemos, con, por supuesto, las visiones que podríamos, los preconceptos que podríamos tener. Probablemente todos, cuando comenzamos a interesarnos más por la historia, lo primero que tenemos que intentar es remover esas visiones prejuiciadas y acercarnos al conocimiento histórico con la mayor honestidad posible, e intentar hasta donde se pueda llegar a la verdad. Ahora, los mismos historiadores admiten, la verdad es algo difícil finalmente de alcanzar, ¿no? Pero bueno, hay que intentarlo, estar alerta, leer las fuentes, no quedarnos solamente con lo que se nos diga en un pequeño manual, de pronto ir a ciertas fuentes. Afortunadamente se están publicando nuevamente en Chile las crónicas, por ejemplo,
de los soldados de la conquista, ¿no? Mariño de Lovera, Góngora de Marmolejo y otros. Y bueno, tratar, como digo, de llegar en lo posible a los hechos, ¿no? Yo creo que en esto lo esencial es el conocimiento de los hechos hasta donde se puedan conocer. No perdamos de vista que ya en el siglo XIX en Chile hubo una famosa disputa entre Andrés Bello, por un lado, y quienes lo rebatían, por otro lado, por ejemplo, Valentín Letelier y otros que habían sido por lo más discípulos de Bello, en cuanto a que en la narración histórica, más que los hechos, importaba la opinión que sobre tales hechos podían dar los historiadores. Lo que Bello rebatía, porque claramente esta corriente subjetivista, por supuesto que finalmente podía ser más factible la tergiversación histórica, ¿no? En esta disputa, por ejemplo, uno tiene que reconocer el enorme trabajo y en general muy honesto de Barros Arana, por ejemplo, donde él trata de, con las limitaciones de su época, pero es un trabajo impresionante, ¿no? Donde él intenta, hasta donde era posible, narrar los hechos, ¿no? Versus esta otra escuela que planteaba que era mucho más importante hacer una especie de filosofía de la historia, ¿no? Pero sin duda yo en esa disputa me quedo con Andrés Bello, ¿no? Primero los hechos, en lo posible tal cual ocurrieron, ¿no? Después uno podrá tener una opinión subjetiva, alimentada por nuestras propias visiones doctrinarias o ideológicas, pero bueno, ahí está, creo yo, la clave, ¿no? En un acercamiento lo más honesto posible. Y tergiversaciones han habido y seguirán habiendo en la historia, ¿no? Como dices tú, en todos los planos. Esta visión que se trata de construir de ciertos artistas, por ejemplo, latinoamericanos en los años 60, 70, yo creo que respondía sin duda a una política intelectual premeditada, prejuiciada de los europeos de la época, probablemente contaminada con su, comillas, mala conciencia tras los procesos de descolonización, ¿no? Entonces, claro, ellos querían ver querían construir, como dices tú, una figura latinoamericana, revolucionaria, entre comillas, anticapitalista, en circunstancias que, como dices, y efectivamente yo creo que se podría comprobar, la mayoría de nuestros poetas, compositores, músicos, venían más bien de familias de clase media o alta, ¿no? Y su inicio artístico, creo yo, no estaba guiado esencialmente por factores ideológicos, ¿no? Sí, ahí yo te pediría hacer un paralelo con respecto a lo que te voy a contar ahora. En los años 30, Mao Zedong dice: el arte por el arte no existe. ¿Ya? En los años 30. En el año 48, Rusia se instala en Praga, ¿ya? Y a los pocos días de haber invadido y tomado Praga, se genera el Protocolo de Praga, en el cual
Stalin determina las conductas de los músicos de manera que su trabajo esté en función de la revolución. Entonces, por ejemplo, determina que la música no debe tener un nivel de abstracción muy grande, que al contrario debiera ser más sencillo, por lo tanto debiera privilegiarse el uso de la sonata, de la cantata, de los coros, y detalla con bastante precisión la forma en que la música debiera componerse para servir a esta revolución. Mientras que Rusia, por su parte, en la Unión Soviética iniciaba una persecución de músicos conocidos, ¿no es cierto? Eso fue en el año 48. Al mismo tiempo llega a Chile ese pensamiento justo cuando se declara la ley que prohibió el Partido Comunista, ¿ya? Alcanza a haber unos pocos meses en que empieza a circular esta idea, y Domingo Santa Cruz Wilson, que fue el fundador de la institucionalidad musical chilena, que fundó el Conservatorio de la Chile, la Sociedad Baja, etcétera, la revista musical chilena, él interviene, escribe en la revista musical chilena una nota bien detallada en que dice: esto no puede ser, esto es algo pasajero, no le demos importancia. Eso fue en el año 48. En el 52 se levanta la prohibición del Partido Comunista y Luis Corvalán dice: nosotros tomamos el protocolo de Praga como nuestra norma, por lo tanto de ahora en adelante la música chilena está al servicio de la lucha de clases, ¿ya? Y los músicos tendrán que definir si están a favor del explotado y en contra de los explotadores. Y se define ahí en asociación con los músicos que la música que se va a usar para encaminar el país a la revolución es el folclore. Entonces hay una serie de músicos que empiezan a participar, ¿ya? En esta campaña pro Unión Soviética, y que después con el ascenso con el inicio de la campaña presidencial de Allende, ellos se suman a esto, y de ahí surgen música como el himno Venceremos, el himno de la candidatura de Allende, etcétera, toda una campaña, y después continúa con la nueva música chilena. Es decir, ahí tenemos una evolución política en base a una decisión que es más que práctica, es casi ética o filosófica. ¿Cuál es el sentido del arte? ¿El arte por el arte o el arte al servicio de la sociedad? Perdona la introducción tan larga, pero mi pregunta es si la historia se enfrenta a una encrucijada de ese tipo. A propósito de lo que contabas de Andrés Bello. Sí. Mira, este intento de controlar y dirigir las manifestaciones artísticas que se dio en la Unión Soviética y que llegó hasta nuestras costas, hasta nuestros países en América, yo creo que no es algo nuevo en la historia desde ya. Probablemente si uno empieza a indagar podrá encontrar en otras épocas intentos semejantes, pero yo tengo la convicción de que finalmente fracasan, porque la creación artística requiere como condición fundamental la más plena libertad del individuo, ¿no? A fin de cuentas, parte de las creaciones de personas que incluso estuvieron al servicio de esta política ha resistido el tiempo, pero ¿por qué? Porque de cualquier manera uno reconoce la calidad de algunas de estas creaciones. Pero si por ejemplo pensamos en la propia Unión Soviética, porque la paradoja es que con todas las inequidades que existían en la época zarista, resulta que los grandes escritores rusos son los del siglo XIX e inicios del XX. Lo mismo
en música, ¿no? Pensemos en un Tchaikovsky, por dar un ejemplo. Luego, si uno compara esa creación artística en Rusia versus lo que generó el sistema soviético, yo no tengo ninguna duda que si uno lo analiza objetivamente, la balanza se inclina en favor del siglo XIX, sin duda, ¿no? Tanto en el plano de la literatura como en el plano de la música. Y ahí es donde uno dice, bueno, pero ¿cómo ocurre eso, no? Y pienso que precisamente porque por intentos que puede hacer el poder político del momento, el Estado, ¿no? Finalmente la creación humana en el plano del arte no es posible constreñirla en función de una determinada de un determinado proyecto ideológico. Termina por romper esas ataduras y emerger esta potencia creadora que tienen los seres humanos, pero que requiere, como digo, de libertad, ¿no? Llama la atención, en todo caso, que figuras muy importantes de nuestro arte, ¿no? Hayan estado dispuestas a servir a ese intento. Pero al final de cuentas, lo mejor de Neruda es aquello que realizó al margen de esta política, ¿no? Los versos del Gran Capitán, hasta el día de hoy, creo yo, no pueden compararse con su obra, comillas, ajena a estos intentos, ¿no? Ideológicos. ¿Qué quedó de todo eso finalmente? De esta verdadera implosión que se produjo en el mundo de la Rusia soviética, yo creo que bien poco, ¿no? Y curiosamente, hombres como Solzhenitsyn lo que van a decir es que el gran problema fundamentalmente del siglo XX es que se perdió ese nexo que debe existir entre los hombres y llámesele como quiera, una creencia en Dios o en una humanidad, una especie de derecho natural que se debe respetar bajo toda consideración, y una espiritualidad, como queramos llamarle, ¿no? Un espíritu libre, ¿no? Que va a reprochar Solzhenitsyn después a Occidente, ¿no? Y él es su gran preocupación cuando finalmente vuelve a Rusia, el que teme que Rusia, después de tantas décadas de materialismo machacado sobre sus generaciones, no logre reconectar con esta espiritualidad, ya sea desde el punto de vista, como digo, divino o simplemente reconociendo cierta naturaleza humana que no puede ser bajo ningún punto de vista avasallada, ¿no? por el poder. Bueno, de cualquier manera yo pienso que esa chispa que tenemos los seres humanos, esa chispa divina o humana, como quiera llamársele, requiere de la libertad, ¿no? Por eso que al final creo que estas políticas pueden, por supuesto, imponerse por algún tiempo, pero están, creo yo, condenadas finalmente al fracaso. Los artistas son seres que requieren de la más plena libertad, y aunque se les intente ahogarlos en algún momento, finalmente eso colapsa, ¿no? Afortunadamente. También consulta por curiosidad personal. A mí un personaje que me llama mucho la atención es Luis Advis.
yo creo que algo debes ubicarlo. Luis Advis fue hijo o nieto de un oficial que participó en la matanza de Iquique. Por eso la cantata Santa María le pareció tan atractiva, ¿ya? Y de ahí surge como una forma. Él era muy católico, era Schoenstattiano y colaboró mucho con los Schoenstattianos. Mucho, mucho. Y tiene himnos, compuso himnos que hoy día son muy conocidos para Schoenstatt. Muy cercano al padre Allende, el que fue rector del templo Dios de Maipú. Y el padre Allende hacía las letras, iba donde Advis, y él inmediatamente hacía la música y listo. Sin embargo, él declara que está a favor de la lucha de clases. Y por eso se involucra en la cantata Santa María. ¿No hay una contradicción en eso? Sí, no. Siendo una persona tan destacada, sí, tan inteligente. Fíjate que yo, por ejemplo, recuerdo haber oído que Advis era, por ejemplo, un hombre muy interesado en el estudio de la historia relativa a la guerra del Pacífico, por ejemplo. Un apasionado que salía con amigos a recorrer, por ejemplo, la zona de la batalla de Tarapacá, al punto que escribe sobre la batalla de Tarapacá una obra en la que exculpa a José Francisco Vergara y más bien hace recaer las responsabilidades de la derrota en los mandos militares. Era un hombre, hasta donde yo he oído, de una cultura enorme, vasta, con una multiplicidad de inquietudes de todo tipo. Entiendo que era arquitecto, un humanista. Ahora, ¿por qué, como dices tú, llega él a adherir a esto? Bueno, es que fue muy potente, ¿eh? La hegemonía en el nivel de los sectores más, ¿no es cierto?, más vinculados al arte en Chile. Fue potente la hegemonía de este discurso construido a partir de estas premisas que tú comentabas, ¿no? Ahora, ¿hasta qué punto realmente él se sentía parte de eso? Tengo mis dudas, ¿eh? Por la misma personalidad. No conocía este dato de que descendía un oficial sí, pero me parece que, claro, su cantata es una obra de arte bajo todo punto de vista, ¿no? Pero yo no sé realmente si era una adscripción convencida a esto, ¿no? Él nunca se declaró de izquierda. Y mucha gente decía, no, él no era de izquierda. Pero aún así, él se declara partidario de la lucha de clases y lo dice tal cual. Sí. Claro, quizá no tuvo la lucidez o la entereza, por ejemplo, de un Nicanor Parra, que no llegó a cruzar esa línea, ¿no? No obstante que pertenecía, diríamos, grosso modo, a esos mismos círculos, pero jamás cruzó esa línea, porque al final yo creo que un artista tiene que mantener su independencia como de lugar, ¿eh? Del momento que renuncia a ella y adhiere a un discurso, creo que se está automutilando en sus capacidades, ¿eh? Sí. Bueno, si seguimos vamos a estar aquí 5 horas más, pero mira, para efecto de promoción quisiera que hablara, disponemos de 20 segundos, que tú pudieras decir, invito a la charla que ofreceré en Paine, donde me referiré a tal y tales cosas. Bueno, unos 20 segundos. Sí, cómo no. Bueno, yo los quería invitar para la charla que se ha programado, porque creo que debemos destacar en forma
constante, permanente, lo que ha sido nuestra historia, ¿no? Nosotros somos el producto de la historia patria. La historia de Chile no comienza en 1810 con nuestra independencia. Chile como nación se origina con la fusión entre los conquistadores españoles y los pueblos precolombinos que habitaban nuestro territorio. De ahí surge el chileno. Y yo pienso que siempre es fundamental recordar los episodios históricos. A veces se callan por sabidos, como se decía por un pensador, y por callados se olvidan. Y eso finalmente, creo, puede dañar severamente nuestra capacidad reflexiva y crítica en el presente. Por eso creo que es útil realizar actividades de este tipo. Los invito a acompañarnos en esta actividad.